Buenas noches, mis hermanos. Hoy estamos aquí reunidos nuevamente para poder tener nuestro estudio bíblico de cada semana y esperando que el Señor realmente nos hable a través de su palabra en estos momentos de dificultad donde no podemos acercarnos unos a otros y no podemos compartir de la manera que normalmente lo compartimos. Y siempre me insto a la gente que piensen siempre que esto es momentáneo, que esto no va a ser para siempre. Esto es un tiempo en que tenemos que unirnos más en oración, en súplica por esta nación y por el mundo entero, por todo lo que se está viviendo y sobre todo acogernos mucho más a la palabra del Señor y ver lo que la palabra del Señor nos manifiesta. Así que vamos a pedir al Señor que en oración que nos bendigas a través del estudio de esta noche. Padre, te doy gracias por darnos la bendición de poder estar aquí, Dios mío, reunido con mis hermanos para poder compartir, Dios mío, una vez más el mensaje de tu palabra y lo que tu palabra nos quiere enseñar. Ayúdanos, Padre Santo, a poder aprenderla, a poder escucharla y a poder realmente practicar, Dios mío, cada una de las cosas que tu palabra nos insta a que debemos hacer. Gracias, Dios mío, por este tiempo y bendice también a todos nuestros hermanos que nos escuchan y que podamos prestar atención a lo que tu palabra en el día de hoy nos manifiesta. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Siempre en todo lo que tiene que ver relacionado con Dios hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas no solamente para la gente que todavía no tienen fe en Dios, sino aún para la gente que tiene fe en Dios. Todavía hay muchísimas preguntas. Y una de las preguntas que me encontré el otro día que la gente hacía era ¿por qué parece Dios tan enojado en el Antiguo Testamento y tan amoroso en el Nuevo Testamento? Y cuando una persona hace una pregunta así, no cabe duda que se da cuenta uno de que no está vinculado o no está atesorando directamente lo que las enseñanzas de la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, porque a veces podemos manipular o podemos tergiversar o cambiar o modificar el mensaje que literalmente la palabra del Señor nos expresa. Hay que ser muy celosos, y yo siempre lo he repetido muy celoso de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y aprender de sus enseñanzas y vivirlas y practicarlas. No es que Dios parece muy bravo en el Antiguo Testamento y muy amoroso en el Nuevo Testamento porque vino Jesús y viene todo ese sacrificio de amor de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando usted lee una persona que lógicamente no sabe el propósito o el plan de Dios o lo que Dios tiene trazado, pues entonces y abre el Antiguo Testamento y ve todas esas guerras y ve todos esos mandatos de Dios y ve todos esos juicios de Dios y castigos de Dios para con mucha gente. Entonces uno puede pensar que Dios más malo era el que estaba en el Antiguo Testamento, muy diferente al Dios que aparece en el Nuevo Testamento. Y ese concepto o esa definición o esa conclusión que alguna persona puede llegar no es otra cosa que una conclusión absurda, totalmente absurda. Nunca Dios ha sido diferente, porque Dios no varía. O sea, si usted cree que Dios va a cambiar de la manera que nosotros los seres humanos cambiamos, que a veces usted ve una persona que a través de los años cambia, Dios no cambia nunca. Nosotros sí cambiamos. Y aún a veces de nuestra manera de pensar. Y eso es, o de las decisiones que hemos tomado. Y eso se debe a nuestra imperfección. Pero como en Dios no hay imperfección, en Dios no hay cambio. Y lo dice la Biblia misma. En Números capítulo 23, versículo 19 dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, la Biblia, la palabra del Señor, te afirma que en Dios no va a haber cambios, en Dios no va a haber diferencias, porque Dios es inmutable. Dios no va a cambiar el plan que Él tiene trazado dentro de la perfección de ese plan. Porque no se trata de que Dios sea terco y que no quiera ver que las cosas salen mal. Y como salen mal, pues entonces se vuelve terco y no quiere cambiarlas a pesar de que sabe que están mal. No, Dios no actúa así porque en Dios no hay imperfección. Dios es
perfecto. La Biblia es la revelación programada de Dios para nosotros. Y a través, lógicamente, de eventos, de pasos, Dios está llevando a cada uno de los seres humanos a ver quién realmente Él es. Él ha planificado, Él ha trazado un plan, una dirección que la está llevando perfectamente de la manera en que Él lo ha trazado para beneficio de nosotros, no para perjuicio de nosotros. Tanto la ira de Dios como el amor de Dios están revelados en ambos testamentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y yo te lo voy a probar. Por ejemplo, si hablamos del Antiguo Testamento, en Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En el Antiguo Testamento específicamente se está hablando de la misericordia, del amor, de la bondad de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento. Y en el Salmo 145:8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, el juzgar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, era un Dios de juicio, es un Dios de castigo, es un Dios malo, porque actúa de esa manera tan rebelde, es totalmente absurdo. Porque esas mismas actitudes de juicio, de castigo, lo utiliza también en el Nuevo Testamento, como utiliza también el amor en el Antiguo Testamento y el amor en el Nuevo Testamento. Dios no trata al cristiano en el Nuevo Testamento diferente. Dice Hebreos 12:6. Porque el Señor, al que ama, castiga, disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Y eso es un pasaje del Nuevo Testamento. En Romanos 1:18 dice también: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo tanto, ese Dios de juicio, ese Dios recto, ese Dios que no le gusta el pecado, ese Dios que no le gusta las cosas mal hechas, no es el Dios solamente del Antiguo Testamento, es el Dios también del Nuevo Testamento, porque su mensaje sigue siendo exactamente igual, no solamente en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo Testamento, sino aún también hasta el día de hoy, sigue siendo exactamente el mismo mensaje. Dios no hace diferencias entre los hombres del Antiguo Testamento y los hombres del Nuevo Testamento. Él no hace diferencia en eso. La Biblia tiene 66 libros. Presta atención a esto. La Biblia tiene 66 libros y fue escrita en 3 idiomas diferentes. Y en un periodo de alrededor de más de 1500 años. Fue escrita por 40 autores. Y sigue siendo un libro perfecto, de perfecta unidad. Y escrita por un perfecto Dios. Dios con el pecado no juega. Sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento, o sea en el día de hoy. Él no juega con el pecado. En el Antiguo Testamento Dios proveyó un sistema de sacrificios donde hacían expiación por el pecado. Y había gente que lo hacía y había gente que no lo hacía. El Salvador prometido en el Antiguo Testamento, Dios lo viene a manifestar en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, era lo que había dicho que iba a pasar o que iba a hacer en el Antiguo Testamento, lo cumple en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay unidad completa, absoluta, entre estos dos testamentos. Dios nunca cambió ese plan. En Santiago 1:17 la Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, no te pongas a pensar de que Dios puede cambiar el plan que Él trazó, porque Él sabe que el plan que Él trazó es un plan perfecto de beneficio para ti, para mí, para la gente del Nuevo Testamento, para la gente del Antiguo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento un Dios que permitió la muerte de gente en un diluvio. Y eso fue en el tiempo de Noé. Ahora, la gran pregunta es,
¿Crees que ese Dios que permitió ese diluvio donde murieron mucha gente, incluyendo mujeres y niños, ese Dios era un Dios injusto? ¿Crees que la gente de Sodoma y Gomorra, todo lo que pasó allí con el fuego que descendió para destruir estas dos ciudades, también fue un acto cruel, indigno, maléfico, de un Dios diferente al que aparece en el Nuevo Testamento? Es interesante porque los ateos tratan de argumentar esto. Tratan de hacer lucir a Dios como un Dios malo en el Antiguo Testamento porque mira todas las cosas que hizo. Y los ateos dicen que Dios en el Antiguo Testamento era duro y cruel. Y mi pregunta es, para ellos, ¿cómo pueden calificar a Dios así cuando ellos son ateos y por ende se supone que no crean en Él? Porque si ellos están seguros de que Dios no es real, que Dios no es una verdad, entonces ¿por qué atacar los planes de Dios o las ideas de Dios? Si no existe, no tienes ni que tratar el tema, porque eso no existe. Pero aún mismo dentro de la duda de los ateos está la posibilidad de que ellos puedan pensar de que efectivamente los cristianos, los hijos de Dios, la Biblia tiene la razón, Dios es real. En la política lo hacen también así. Tratan de hacer lucir, y ustedes lo saben, tratan de hacer mal a un candidato para que la gente no crea en él y no voten por él. Y los ateos tratan de hacer lucir mal a Dios para que la gente no crea en él. Si para los ateos Dios no existe, ¿por qué entonces tratan de desmentirlo? Romanos 1, versículos 20 al 25, es un pasaje extraordinario, donde dice así. Romanos 1, 20 al 25. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también les entregó la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, y un gran amén a eso. Desde el principio, Adán provocó su propio castigo sabiendo que hacía mal. Y aún así pecó. Sabiendo, y dice la misma Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabiendo que iba a pecar, sabiendo que iba a desobedecer, sabiendo que iba a hacer las cosas muy contrarias a como Dios se le había indicado, a pesar de eso, lo hizo. En Génesis 2:17 dice la Biblia, mas del árbol de la ciencia del bien le dijo Dios a Adán y Eva, y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y fíjense a dónde llega ese amor de Dios. Ese amor de Dios llega específicamente a que en ese momento cuando Adán y Eva pecaron deberían haber muerto. Y sí murieron cuando Dios lo determinó de esa manera. Pero vino la muerte no existía antes. En 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. Tanto Adán y Eva morirían por el pecado, así como lo vamos a hacer también nosotros. La bendición que se encuentra en medio de esta situación es que tenemos un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Adán y Eva
merecieran la muerte en ese mismo momento que pecaron. Y Dios, sin embargo, no se las dio. Cuando decíamos que Dios fue injusto al dejar morir a todos los niños en el diluvio, no se dan cuenta que esos niños sufrirían las consecuencias de la maldad de toda esa población. Y la de un mundo totalmente alejado de Dios y por ende alejado sin salvación. En el diluvio Dios proveyó un medio de salvación, era el arca. Y aún así, la mayoría de ellos no se montaron en el arca, no aceptaron el plan de Dios. ¿Por qué los padres dejaron que sus hijos estuvieran en peligro y no buscaron la manera de salvar a sus propios hijos? Porque a veces me pongo a pensar cómo siente el resto de las personas cuando su propia madre es la que decide matar a su bebé. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de niños humanos a dioses paganos, eso era muy común. El canibalismo, el comerse los seres humanos. Y otros más de los actos horribles que se cometían en el Antiguo Testamento eran realmente plasmados allí, de que había que haber castigo, que había que tener una mano dura para que el hombre pudiera entender que debía someterse a la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo hubiera actuado usted? ¿Cómo tú hubieras actuado? Es interesante que los ateos se preocupan por los niños del diluvio y promueven, sin embargo, el asesinato de miles de ellos en abortos en el día de hoy. Dios creó al hombre para bendecirlo y al mismo hombre tomó el camino de alejarse de él. Eso lo dice la Biblia. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad. O sea, la visión de Dios era que el hombre prosperara, era que el hombre le fuera bien. Ese era el plan que Dios tenía. Y el hombre modificó todo ese plan y no quiso seguir ese plan porque lo quiso hacer a su manera imperfecta. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, lo puso para que fuera el Señor de la tierra. Y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa misma actitud la tuvo con Sodoma y Gomorra y se la explicó muy bien a Abraham. En Génesis 18, versículos 23 al 26, miren lo que dice. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, ¿vas a permitir que perezca también dentro de Sodoma y Gomorra a la gente que pueden ser tus hijos también? Que pueden ser la gente que te ama, la gente que quiere seguirte, a pesar de que haya toda aquella gente, la mayoría de la gente que hubiera ahí en la ciudad que realmente no te respeta. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, decía Abraham a Dios. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aún el mismo Abraham estaba preocupado de que Dios pueda actuar o que pudiera actuar de una manera injusta. Eso nos hace ver el desconocimiento que todos nosotros tenemos de lo que realmente es Dios. Por eso Él nos pide confiar en Él. Entonces Dios le respondió, versículo 26. Si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, dijo Dios, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Y sabes qué? No lo había. No lo había. Dios le demostró a Abraham que él estaba haciendo lo correcto. El hallar hoy día la salvación eterna en Cristo con los no cristianos. Muchos dicen que si Dios es tan bueno, ¿por qué envía a gente al infierno? Y eso nos hace ver más todavía el desconocimiento, la ignorancia
que mucha gente que no tienen fe en el Señor, que no han estudiado a través de la interpretación por el Espíritu Santo la palabra de Dios, tienen de lo que realmente es Dios. No saben lo que es nuestro Dios. Dios no envía a nadie al infierno. Ellos mismos deciden ir. Hay un solo Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la gente tuvo oportunidad, como hoy también lo tienen. Y hay quienes no lo aprovechan. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es la respuesta. Cristo es la mejor respuesta que puede tener la humanidad, el ser humano, aún en medio de esta crisis. ¿Cuál es la respuesta para poder sufragar todo lo que sea? Es Cristo Jesús. ¿Cuál es la respuesta para poder destruir? Es Cristo Jesús. ¿Cuál es la respuesta para poder vender? Es Cristo Jesús. ¿Cuál es la respuesta para poder alcanzar? Es Cristo Jesús. No te hace falta el resto de la pregunta que tú puedas tener, porque la respuesta sigue siendo la misma. Es Cristo Jesús y no hay otra respuesta. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hoy la gracia de Dios ha traído el mensaje de oportunidad que muchos aún no quieren tomar. ¿Eso es porque Dios es malo hoy? ¿O es porque el pecado ha entumecido, ha cegado la mente del ser humano y no le deja ver que el plan perfecto de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al día de hoy, sigue siendo perfecto? No precisamente porque el corazón del hombre sigue siendo rebelde y que tenemos el derecho de decir que Dios es malo. Es decisión del ser humano. Dios no quiere títeres. Dios no quiere muñecos moverlos a su antojo. Quiere que el ser humano voluntariamente decida por él. Hoy es el día de esa oportunidad. De la misma manera que la tuvo toda la gente que estaba con Noé y no se montaron en el arca. De la misma manera que la tuvieron también los de Sodoma y Gomorra. De la misma manera que la tuvieron la gente que estuvieron viendo a Jesús siendo crucificado en la cruz del Calvario. Y la misma manera en que hoy día, inclusive a través de este video, estamos teniendo la oportunidad de buscar de Cristo Jesús. Busca a Jesús, cree en Él y hazlo el Salvador de tu vida. Por lo tanto, buscando la respuesta por qué aparece Dios tan enojado en el Antiguo Testamento y tan amoroso en el Nuevo Testamento. Dios se enoja con el pecado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el día de hoy. Y Dios es tan amoroso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Ese Dios es maravilloso y debes buscarlo. Te invito a que lo busques. Dios me los bendiga. Esperamos vernos el próximo miércoles en el próximo estudio de la palabra de Dios.